Buenos días, gracias por acompañarnos en una entrevista más a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Yo soy Gustavo Delgado y hoy nos encontramos con el economista Eli Feinstein, que bueno, originalmente lo habíamos invitado para hablar acerca del tema de secreto bancario, pero con los últimos acontecimientos que se han suscitado a nivel de gobierno y ante la opinión pública, pues también vamos a hablar acerca de otros temas, como por ejemplo el del manejo de datos a nivel de nuestras autoridades de gobierno. Gracias por acompañarnos, don Eli. ¿Cómo le va? Un placer, Gustavo. Muchísimas gracias. Un placer estar por aquí compartiendo con la audiencia de Canara. Todo pura vida. Qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, ha sido una ola, ¿verdad?, de noticias, de críticas, de respuestas por parte del gobierno. Y me gustaría que en primera instancia habláramos acerca de toda esta situación donde, bueno, se llega a conocer el viernes acerca de un decreto ejecutivo, a las horas se suspende, pero lo grave del decreto es lo que contenía, ¿verdad? Y es la creación de una especie de agencia de investigación de la ciudadanía, una reacción inmediata por parte de los medios de comunicación, por parte de actores políticos. ¿Cómo analiza usted toda esta situación, don Eli? Muy preocupante, Gustavo, porque lo que se percibe es un gobierno que paulatinamente va tendiendo un cerco alrededor de las libertades individuales, de las garantías constitucionales. Es que ya esto último es realmente grave, ¿verdad? Crear una agencia al servicio del presidente de la República con acceso a información confidencial de las personas. Es que no es cierto que para la formulación de políticas públicas se necesita ese tipo de información. Usted puede necesitar, por ejemplo, conocer información agregada de incidencia de ciertos tipos de enfermedades, tal vez por género, por edad, por zona geográfica, etcétera. Pero para formular política pública, el presidente de la República no necesita saber si Eli Feinstein tiene cáncer o tuvo cáncer o tiene SIDA o tuvo SIDA o lo que sea, porque eso ya es información individual, información personal que no es necesaria para la formulación de las políticas públicas. Eso por un lado. Por el otro lado, no es el presidente de la República, como ellos justificaron, ¿verdad? Que es que esa información se necesitaba para determinar dónde poner un EVAIS, a dónde abrir o cuándo abrir una escuela. No es el presidente de la República el que determina a dónde se abre una escuela, dónde se pone un EVAIS, dónde va una parada de buses o dónde hay que cambiar un semáforo, ¿verdad? Esto corresponde a entidades técnicas que analizan la información sin acceso a datos confidenciales de las personas. Y creo que esto es clave, la información tiene que ser agregada y anonimizada. Agregada quiere decir la suma de la información de un montón de personas y no información individual confidencial de cada uno de los ciudadanos. Y anonimizada precisamente, bueno, si necesitan la información de incidencia de enfermedades, evidentemente van a agarrar mi expediente y van a ver mi edad, mi sexo, mi lugar de residencia, para ir determinando patrones del desarrollo de esa enfermedad, pero le quitan mi nombre, le quitan mi cédula, le quitan cualquier referencia que le permita al analista identificar a quién está viendo, ¿verdad? Porque no es necesario, nuevamente, saber que Perico de los Palotes tiene X o Y condición. Algunas personas han querido mirar esto como una parte de toda, como una especie de política donde cada vez más como que se cerca a la ciudadanía y ahí entra lo que es secreto bancario, extinción de dominio y este ejemplo. ¿Qué piensa usted sobre eso? En efecto, bueno, como decía al principio de mi intervención anterior, lo que se percibe es un gobierno que pretende tenderle un cerco y empezar a apretar ese cerco alrededor de las garantías y de las libertades individuales. Y cuando yo hablo de garantías es porque estas son cosas que están en la Constitución política. El artículo 24 de la Constitución protege el derecho a la intimidad de las personas. Y entonces pretender que se levante el secreto bancario y que cualquier funcionario de un Ministerio de Hacienda pueda llegar y revisar las cuentas de cualquier ciudadano sin orden judicial, es una invasión grosera del ámbito de intimidad de las personas, lo cual no quiere decir que la información está completamente oculta. El secreto bancario en Costa Rica opera de manera tal que
usted no puede arbitrariamente abrirme mis cuentas. Pero si el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Control de Drogas o cualquier otra entidad, la Fiscalía, etcétera, sospecha que yo estoy involucrado en actividades ilícitas o sospecha que yo evadí impuestos o lo que sea, tiene que elaborar un caso, digamos. Tiene que hacer un debido proceso. Un debido proceso. Va y le presenta al juez una solicitud de apertura de las cuentas bancarias de la persona de la que sospechan, pero tiene que darle al juez indicios, tiene que decirle, la razón por la que sospechamos del ciudadano X es porque tales y tales cosas. Por ejemplo, declaró impuestos o tiene 10 años declarando ingresos anuales de 5 millones de colones, pero esa persona anda carros de $150,000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con eso el juez tiene 5 días hábiles para resolver. Si se le dieron evidencias suficientes, el juez tiene que ordenar la autorización, la apertura de esa cuenta bancaria. Lo que se pretende ahora es brincarse al juez, que cualquier funcionario de Hacienda en cualquier momento pueda decir, veamos a ver en qué está Gustavo Delgado, ¿verdad? ¿Por qué se viste tan bien, Gustavo? ¿De dónde saca esa plata? Abrámosle las cuentas bancarias, a ver qué está haciendo, sin que haya ninguna sospecha de absolutamente nada, ¿verdad? Eso es brincarse las garantías constitucionales, el debido proceso, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando usted empieza a sumar levantamiento del secreto bancario, una agencia al servicio del presidente para invadir la privacidad de las personas, la extinción de dominio, que básicamente eso lo que quiere decir es, nuevamente, si se sospecha de algún ciudadano, entonces con la mera sospecha, sin que haya juicio, se le puede quitar a ese ciudadano su propiedad, la casa, por ejemplo, o el carro, o lo que tenga, porque se sospecha que esa casa o ese carro o esa propiedad proviene de actividades ilegales. Se sospecha, pero no se ha demostrado. Entonces, sin necesidad de demostrarlo en juicio, le extinguen a uno el dominio sobre sus posesiones. Usted es culpable, ¿verdad?, antes de que se pruebe lo contrario. Exactamente. Y sumémosle también el famoso reglamento del limbo, que ya también lo pararon, ojo, que no lo... No es que... Es que todo lo ha parado la presión mediática o la presión la presión ciudadana. Ciudadana, Así ¿verdad? Así es. Bueno, por dicha que tenemos todavía esa herramienta activada. Definitivamente, ¿verdad? Porque si no tuviéramos hoy en día el poder de las redes sociales, que hace que cualquier persona que descubra este tipo de cosas tenga un megáfono abierto para gritárselo a la sociedad, y si no tuviéramos medios de prensa independientes, ¿verdad? Y medios de prensa que no anden de lamebotas del gobierno, entonces, si no tuviéramos eso, nada de estas cosas saldrían a la luz, ¿verdad? Y entonces el gobierno podría hacer lo que se le pega la gana. Ahora, don Eli, tal vez es complicada la respuesta, pero ¿a qué cree usted que obedezca toda esta estrategia que vemos de parte del gobierno? ¿Será realmente inocencia? ¿Será más bien todo un plan fraguado para seguirnos arrinconando contra la pared? ¿Cómo ve usted esto? Algunos dicen que esto es un tema de izquierdas, otros dicen que son temas de derechas. Mire, entrar a hablar de las motivaciones de las personas es muy difícil porque la única manera de conocerlas es estar metidas dentro de la cabeza de esas personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué motiva al gobierno a hacer este tipo de cosas? Yo no puedo contestar esa pregunta. Ahora, uno sí puede observar patrones de conducta y agarrar y decir, ok, así se han comportado países o regímenes que han llevado a países al caos, ¿verdad? Cuando un país, y esto me van a disculpar, pero esto no tiene que ver con izquierdas o derechas, las personas con tendencias autoritarias tienden a ubicarse en ambos extremos del espectro Hemos tenido ideológico. Dictaduras de derecha en América Latina y más allá. Pero ciertamente esto es una tendencia que se ha venido observando en Latinoamérica en regímenes de izquierda, ¿verdad? Donde se empiezan, primero en nombre de la seguridad, a limitar ciertos derechos. Necesitamos extinción de dominio porque el narcotráfico tiene tomada esta sociedad. Vaya, pregúntale a Venezuela, que tiene extinción de dominio, que si han logrado parar el narcotráfico. Tienen al narcotráfico metido en los más altos niveles del gobierno. Padrino,
¿cómo se llama el otro? El segundo de a bordo del régimen. Todos están acusados de pertenecer al régimen. Y entonces, digo, de pertenecer al cartel de las drogas, ¿verdad? Entonces, primero en nombre de la seguridad, después empiezan en nombre de una mal entendida justicia, ¿verdad? No puede ser porque los ricos se evaden y no sé qué cuentos, y entonces necesitamos abrir las cuentas de los ricos. Y al final terminan sometiendo a absolutamente todo el mundo, ¿verdad? Es que lo que la gente tiene que entender es que, y esto lo resumió muy bien un pastor, no me acuerdo de qué iglesia protestante alemán, ¿verdad? Refiriéndose a lo que sucedió durante el holocausto nazi, ¿verdad? El pastor Niemöller. Y decía, bueno, primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista no dije nada. Después vinieron por los sindicalistas, pero como yo no era sindicalista yo no dije nada. Después vinieron por los homosexuales, pero como yo no era homosexual no dije nada. Y finalmente vinieron por mí y ya no quedaba nadie para que hablara por mí, ¿verdad? Y esto es clave entenderlo, ¿verdad? Cuando empiezan a cercenar los derechos de los ciudadanos en nombre de alguna causa superior, ¿verdad? Y que además le dicen a uno, como dijo el presidente de la República la semana pasada de una manera terriblemente irresponsable, cuando hablaron del secreto bancario, y agarró y dijo, pero ¿y esto qué le preocupa? Al agricultor esto no le afecta, a los maestros esto no les afecta. Es exactamente lo que están tratando de hacer, es provocar esa división social, ese resentimiento entre, digamos, pobres y ricos, entre los marginados y los privilegiados, etcétera, para justificarle a los pobres esa limitación de los derechos que en un principio afecta tal vez solo a las personas de más alto poder adquisitivo, pero que a la larga termina afectando absolutamente toda la sociedad. Y eso es gravísimo, eso es peligrosísimo. Ayer estaba revisando una publicación ya en la noche donde el presidente indicaba a través de sus redes sociales que suspendía toda la actividad de esta oficina, ¿verdad?, creada al calor del decreto, la oficina, la unidad de análisis de datos. Presidencial de análisis de datos. Y bueno, de que hablaba que le estaba delegando a la viceministra de Planificación. Bueno, no era tanto el contenido de la publicación, sino las reacciones de la gente a través de Twitter y a través de Facebook. Don Eli, era una masa enardecida de personas solicitándole la renuncia, molesta, muy molesta. Creo que este es uno de los momentos más delicados de la administración del presidente Alvarado, que nunca la ha tenido sencilla, pero este es el peor momento para él. Definitivamente, porque aquí finalmente hicieron algo que le permitió al grueso de la población darse cuenta que es contra todos, ¿verdad? Porque en el primer año el gobierno tuvo momentos muy difíciles con la huelga, por ejemplo, de maestros. De maestros, claro. Pero era focalizado. 5 meses. 5 meses y paralizaron el país, pero era muy focalizado. Era con un sector específico de maestros, ¿verdad? Y el resto de la gente decía, o sea, me molesta porque me bloquean las calles y todo, pero no es conmigo la vara, ¿verdad? Cuando fue secreto bancario, igual, no, eso no es conmigo, eso es con los ricos y eso es con los narcotraficantes, ¿verdad? Cuando fue lo del 10% en la segregación de terrenos de 900 metros, que hay que donarle el 10% a la municipalidad, eso no es conmigo, eso es con los terratenientes, ¿verdad? Y fueron poquito a poco cerrando ese círculo hasta que aparece lo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Es que esto es terriblemente atípico y terriblemente anormal. Nuevamente, como decía yo al principio, este análisis de datos se hace en las instancias técnicas. La Presidencia de la República es la instancia más política que existe en toda la administración pública por naturaleza, ¿verdad? Además, las decisiones que ellos dicen que querían tomar no se toman en Presidencia de la República. Y usted tiene aquí una unidad que, de acuerdo al organigrama que ya salió, de hecho, una presentación de don Diego Fernández, que era el autor intelectual de esta Unidad Presidencial de Análisis de Datos, un organigrama que él presenta donde pone a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos a depender directamente del presidente de la República, incluso por encima del ministro de la Presidencia, ¿verdad? Y entonces esto es
o sea, esto no es normal, ¿verdad? Porque ahí se nota que el objetivo de esto es estrictamente político, no técnico, no es de formulación de políticas públicas, porque esa no es la entidad o la instancia llamada a formular esas políticas públicas, además de que el presidente tiene la suficiente autoridad para levantar el teléfono y llamar a un ministro o al gerente del INEC o a quien sea a decirle, páseme tal información, dentro de los márgenes de la ley. Páseme la información. Si el presidente llama al presidente ejecutivo de la Caja y le dice, páseme el expediente de Gustavo Delgado, el presidente de la Caja tiene la obligación de decirle, yo no puedo hacer eso. ¿Verdad? Pero si el presidente agarra y le dice, páseme hágame un análisis de la incidencia del virus del Zika por edad, sexo y región geográfica, no hay ningún problema con eso. Él tiene la suficiente autoridad para que ya sea la Caja o el Ministerio de Salud le generen esa información, ¿verdad? Entonces esto es absolutamente atípico, incorrecto desde una perspectiva de diseño, pero además gravísimo desde una perspectiva de la violación a los derechos y a las libertades de las personas, ¿verdad? Pero como decía, perdón, y termino con esto. Finalmente, después de que fueron tomando un montón de medidas donde las personas podían agarrar y decir, esto no es conmigo, ¿verdad? Como dijo Niemöller, ¿verdad? Yo no era comunista, no es conmigo, yo no era sindicalista, no es conmigo, yo no era homosexual, no es conmigo, ¿verdad? Hasta que finalmente ¿Ya era conmigo? La unidad presidencial de análisis de datos es con absolutamente todos los costarricenses, porque ahora, bueno, con esa unidad, el presidente se quería arrogar la potestad de tener acceso a la información confidencial de todos y cada uno de los ciudadanos. Estamos a mitad de periodo presidencial, don Eli. O sea, faltan 2 años, mucho camino por recorrer. No hemos ni llegado o sea, el árbitro no ha pitado al final del primer tiempo, ¿verdad? El primer tiempo. Sí. ¿Qué podemos esperar para lo que viene, notando el disgusto, el desgaste, la impopularidad y lo grave de los hechos que estamos ahorita comentando? Lamentablemente, yo creo que este es un gobierno que ya a partir de este momento se convierte en lo que en inglés llaman un lame duck government, ¿verdad? Un gobierno que ya está sentado esperando a ver pasar el tiempo, ¿verdad? Creo que perdió muchísima legitimidad. Creo que ya no va a tener energías para acometer reformas importantes que son muy necesarias en el país. Y me preocupa mucho, perdón, con los niveles de desempleo que tenemos y bueno, los niveles también de inseguridad. Bueno, y que tengamos un gobierno que no va a hacer mucho en los próximos 2 años. A mí lo que me preocupa es que teniendo esos niveles de desempleo y esos niveles de inseguridad y otro montón de problemas sociales, el gobierno, en vez de andar proponiendo soluciones para esos problemas, anda viendo a ver cómo cercena los derechos de los ciudadanos y las libertades de los ciudadanos, ¿verdad? Pero entonces, yo preveo un gobierno que por los próximos 2 años no va a poder hacer gran cosa, ¿verdad? Pero además creo que los ciudadanos vamos a tener que estar absolutamente vigilantes, porque ya descubrimos que, yo no puedo decir quién, pero no puedo decir quién porque no sé quién, pero ya descubrimos que en este gobierno hay personas con acceso a instancias de poder con un interés claro y marcado por limitar las libertades y los derechos de los ciudadanos, y hay que estar muy vigilantes para impedirlo. Quisiera leer un par de comentarios. Don Eduardo Brenes dice, ¿por qué no se usó al INEC o a Mideplan para hacer eso? ¿Era necesario crear más burocracia? Bueno, que era la oficina. Denise Bermúdez, dividir a la sociedad es una forma mezquina de apoderarse del poder. Creer que a mí en nada me va a afectar es un gravísimo error. Bueno, es lo que hemos estado hablando. Así es. Y de alguna manera es lo que se ha estado buscando, ¿verdad? Con este tipo de divisiones. Don Eli, ¿ve usted en este momento, que era el principal tema por el cual lo invitamos en la semana pasada, que ahora las reformas que estaban proponiendo en Hacienda, especialmente el secreto bancario, vayan a poder avanzar en la Asamblea Legislativa? Vean, la Asamblea Legislativa actual, en términos generales, ha hecho una labor interesante. Yo creo que bastante mejor de lo que la gente se esperaba, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que en la Asamblea Legislativa también hay un buen poco de diputados populistas que son capaces de apuntarse con cualquier cosa si perciben, si su olfato les dice que por ahí van los votos, ¿verdad? Yo esperaría que la Asamblea Legislativa haya
recibido, como todos los ciudadanos, un baldazo de agua fría con esta información de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, lo suficiente como para que les haga decir, esta carambada del secreto bancario no podemos permitirla, ¿verdad? El levantamiento del secreto bancario sin intervención judicial no la podemos permitir, ¿verdad? Y que entonces cualquier propuesta en esa dirección que sea rechazada. Ahora, habrá que ver qué va a proponer Hacienda, porque al final de cuentas, la queja que han manifestado, por ejemplo, el diputado José María Villalta, la queja que él manifestó es que ese procedimiento de levantamiento del secreto bancario, que la ley dice que son 5 días, dice Villalta, ojo, no presentó pruebas de absolutamente nada, pero dice Villalta que puede tardar 4 o 5 meses. Si es así, entonces la solución nunca es eliminar la garantía constitucional. Por supuesto. La solución es entrarle al Poder Judicial y ver cómo se agiliza. Y si se requiere una reforma legal, entonces una reforma legal para agilizar el proceso de levantamiento del secreto bancario con orden judicial, eso estaría bien. Pero si la iniciativa va por el camino de levantar el secreto bancario sin intervención judicial, eso hay que pararlo en seco, absolutamente. Muy bien, tenemos otros comentarios que queremos leer. Katy Phillips, espero que no olvidemos que el déficit fiscal sigue por las nubes. Francisco Herrera Hernández, don Eli, ¿no será cortina de humo para la comparecencia de PAC ante la comisión que investiga al PAC? Saludos a Gustavo, bueno, un cordial saludo, don Francisco. Bueno, es que hoy se presenta don Minor Sterling, ex tesorero del Partido de Acción Ciudadana, a las 9:15 ante la Asamblea Legislativa, pero no creo que esto vaya a ser una cortina de humo porque... Sí, más bien yo creo que ahora... Lo de Minor Sterling pasó a segundo plano. Bueno, a eso se refiere don Francisco, ¿verdad? Ya don Minor pasó a segundo plano, tal vez era una cortina de humo para bajarle la intensidad a eso. Yo creo que es una cortina de humo para bajar la intensidad a otro montón de cosas. Ya no estamos hablando de déficit fiscal, lo que decía doña Katy Phillips. Ya se nos olvidó que tenemos un déficit fiscal por el cielo y que el gobierno quiere seguir gastando plata a lo chancho chingo, ¿verdad? Ya eso se nos olvidó. Ya se nos olvidó que hace 3 semanas o 4 el INEC anunció que el desempleo del año pasado fue 12.4%. Sí. Porque ahora estamos hablando de esto, o sea, ahora estamos hablando de lo que el gobierno quiere que estemos hablando. Entonces sí, yo sí creo que es una cortina de humo, pero es una cortina de humo para distraer la atención del costarricense de los problemas de fondo que ha sido la conducta típica del PAC. Veamos que el PAC en campaña presidencial se dedicó a hablar de matrimonio igualitario y escondió por completo los temas de fondo. Ellos tenían en su propuesta de gobierno un plan fiscal, pero en campaña los temas de la economía costarricense y cómo enfrentar estos problemas nunca les dieron prioridad. Siempre ellos buscan la cortina de humo para desviar la atención, para poner a la gente a hablar de cualquier otra cosa, para evadir entrar a los problemas de fondo del país. Patricia Araya, es que este señor presidente sabe que con los ticos puede hacer lo que le dé la gana y nada va a pasar porque estamos dormidos, drogados o hipnotizados. Bueno, creo perdón, interrumpo a mitad de la lectura, pero creo que esta vez el presidente se pegó con cerca, ¿verdad? Que aquí ya se tiene que empezar a dar cuenta de que si antes podía hacer lo que se le pegaba la gana, ya con este gazapo se le acabó esa libertad, digamos. Bueno, ahí le contesta don Eli a doña Patricia. Y don Isaac Solís, dice don Isaac, ¿a quién debemos vigilar los costarricenses? Bueno, a ver, vigilar a nadie. Vigilar es lo que quería hacer el gobierno con nosotros los ciudadanos, ¿verdad? O sea, en el sentido de que querían poder acceder a nuestros expedientes médicos, a nuestros expedientes tributarios, a nuestros expedientes criminales, a todos los expedientes de nuestra actividad comercial, profesional, etc. Cuando yo digo que los costarricenses debemos permanecer vigilantes es estar atentos a cualquier iniciativa que emane del gobierno, analizarla con lupa para ver que no vengan escondidos goles de esta naturaleza, ¿verdad? Claro. Es que yo insisto, este gobierno se ha vuelto experto en tirar cortinas de humo y distraer la atención de lo esencial. Y entonces cuando uno analiza, por ejemplo, el reglamento del INBU, el que pretendía que el 10% de las propiedades haya que donarlo a las municipalidades sin más ni más,
ese reglamento, aparte de esa barbaridad que es un atentado contra la propiedad privada, tiene otro montón de provisiones que van a ser un caos para este país. Entonces, ya lo echaron para atrás, pero el Limbo siempre tiene la intención de republicarlo en junio arreglado, ¿verdad? Le van a quitar lo del 10%, porque eso fue lo que provocó el clamor popular, pero, por ejemplo, todos estos nuevos requisitos que están imponiendo, de que ahora los planos van a tener que tener un visado de Limbo, ya no basta con el visado municipal, pero además, en la era digital, la persona va a tener que imprimir el plano, que hasta el registro se lo entrega ya en formato digital, va a tener que imprimir el plano, llevar no sé cuántas copias al Limbo para que el Limbo le ponga el visado, y el visado cuesta 75,000 colones por plano, cosa que antes era gratuita, el visado de planos, ¿verdad? Entonces nos están imponiendo un costo adicional, un trámite adicional, una pérdida de tiempo adicional, claro, y un encarecimiento de absolutamente cualquier actividad que usted quiera hacer con su propiedad. Si usted quiere remodelar su casa y le piden un plano visado para el permiso de construcción, si usted quiere vender el terreno y le piden un plano visado para la escritura de compraventa, bueno, cada vez van a ser 75,000 pesitos de eso, además de un trámite a pie, en ventanilla, con planos impresos, etcétera. O sea, ese reglamento del Limbo... Vamos para atrás, entonces. Totalmente para atrás. Entonces, como decía, ¿qué hace el gobierno? O en este caso el Limbo. Crea la cortina de humo con el 10%. Inmediatamente se arma el escándalo y dicen, ok, lo del 10% lo vamos a corregir. Fue un error nuestro, dicen ellos, como que si fuera de buena fe, ¿verdad? Pero lograron desviar la atención de este otro montón de cosas, que al final de cuentas está destinado para generarle al Limbo varios miles de millones de colones al año. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir disfrutando de los beneficios del empleo público y las anualidades y todo lo demás que en el sector privado no tenemos, ¿verdad? Entonces no importa encarecerle la vida a la gente, con tal de que el Limbo tenga más plata para repartirse entre ellos, ¿verdad? Entonces a eso me refiero yo cuando digo que tenemos que ser vigilantes. Yo no sé quiénes son los cerebros detrás de estas grandes ideas, y probablemente no los conocemos, y probablemente hay personas que nunca dan la cara y que tienen el oído de diferentes, o sea, tienen acceso al oído del presidente de la República o de diferentes funcionarios, que son los que alimentan estas ideas, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir a quién tenemos que vigilar. Sí le puedo decir cuál es la actitud que tenemos que tener de alerta ante cualquier cosa que emane del gobierno. Y de involucrarnos todos, es que definitivamente tenemos que involucrarnos todos. El colega José Alberto Gáñez nada más menciona, ¿por qué el decreto lo derogaron en pocas horas? Ni siquiera lo defendieron para aparentar. Bueno, ya quedó claro que el gobierno quiso... Creo que esas horas fueron suficientes para crear la cortina de humo que querían crear. Don Eli, muchísimas gracias por participar con nosotros, muy amable, siempre es un placer. El placer es mío, Gustavo, de verdad, muy bonita conversación. Bonita, no sé, el tema es muy álgido, pero digo, nos ha permitido explorar diferentes temas que están al final de cuentas todos muy relacionados, ¿verdad? La situación es para preocuparnos. Sí, no son hechos aislados, sino que parecen... Ya dejaron de ser hechos aislados, ¿verdad? Ya parece que hay un hilo conductor, una continuidad, y como digo, lo que están haciendo es tendiendo un cerco alrededor de la libertad de los ciudadanos, cercenando las garantías que la propia Constitución nos otorga. Bueno, y precisamente hoy nosotros en el programa Panorama, en la sección que dedicamos a los comentarios, también advertíamos acerca de la situación que existe entre los medios de comunicación privados y Casa Presidencial, donde pues se nos está poniendo en una seria situación de cobro de unos supuestos derechos a la programación de contenidos que definitivamente también afectan la manera en que llega la información a la ciudadanía, y de esto también vamos a estar hablando en futuros programas. Muchísimas gracias a don Eli. Le invitamos a que escuche Panorama mañana a partir de las 7 de la mañana, donde tendremos muchísima información. Que tenga un excelente día.